Ese alguien es mi marido. Y ese alguien era director, en ese momento, te estoy hablando de principios de los años 80, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional, en donde yo trabajo hace casi 40 años. A él se le ocurrió, fue de las primeras gentes en México que se le ocurrió que la fotografía podía tener un peso para el análisis de la realidad nacional, una cosa que hoy está muy de moda, pero que no estaba así hace un cuarto de siglo. Entonces fue al Archivo General de la Nación y buscó en cajas que no estaban, digamos, muy a la mano, distintos temas sobre los que se podrían hacer libros que te explicaran a México. Nos invitó a 20 escritores y a cada uno nos dio un montón de fotografías y nos propuso ponerles un texto acompañando a las fotografías para que se conocieran en México. Salieron esos 20 libros sobre los temas más diversos, las tarjetas postales, cómo eran los vestidos de novia, la calle de Avenida, que hoy es Avenida Madero, pero que en otro momento se llamaba Plateros y cómo ha pasado a través de la historia. En fin, 20 diferentes. Y a mí me dio una bolsita con fotografías de las esposas de los presidentes de México que nadie había trabajado. Y heme aquí que me pongo a buscar y no encuentro nada. Por ahí alguna notita en un periódico, algún comentario sobre cómo iba vestida la señora o con quién se juntó. Nada sobre su trabajo. Entonces yo me piqué mucho y pensé que era un tema de investigación. Y me piqué más porque ese libro fue el único, bueno, fueron 2 de esa colección que fueron censurados, nada menos que por el secretario de Educación Pública de aquel momento, que dijo que la vida particular y personal de los presidentes no salía a la luz. Y yo no hablaba de nada de la vida particular, nada de la vida personal, no tenía la menor idea. Hablaba de lo que encontré en los periódicos viejos sobre el trabajo de las señoras y su acción pública. Y es así como elaboro la primera versión de este libro, que era la mitad de tamaño, porque no encontraba yo información y todas las personas que encontré que me pudieran dar información tenían miedo de dármela, porque no querían un libro de chismes sobre su pariente o su amiga. Y entonces, bueno, me fue muy difícil esa primera edición, encontrar material. Cuando el libro sale, a la gente le gusta mucho, en esta prodigiosa editorial que es Océano, que siempre han sido generosísimos y muy apoyadores conmigo, y a la gente le gusta y el libro se empieza a vender. Y entonces los que tienen información se dan cuenta que no es un libro de chismes ni de toda esa costumbre que teníamos para hablar de los políticos mexicanos, y entonces me empiezan a buscar. Y empiezo a conseguir realmente mucha más información, y entonces hacemos una segunda edición que es completamente distinta de la primera, ya con muchísima información nueva, incluso objetos me regalaron y hacíamos más fotografías. Ya se convierte realmente en esto que seguirá siendo La suerte de la consorte. Ya te estamos hablando, todo esto pasa en la segunda mitad de los años 90, y a partir del año 2001 ya empiezo yo a poner al día el libro cada vez que hay una nueva primera dama, porque coincide con el momento en que las primeras damas se hacen mucho más visibles, con la señora Marta Sagún, después Margarita Zavala y ahorita la señora Angélica Peña Nieto. Ya son muy visibles, ya son muy importantes para la sociedad mexicana, cosa que antes no eran, con pequeños momentos de excepción como la señora López Mateos o la señora Echeverría o la señora López Portillo, que de repente sí hacían, digamos, algunas cosas que atraían mucho la atención mediática, pero la gente estaba muy enojada con el hecho de que ellas quieran hacer algo y participen y estén bajo el reflector. Y esto cambia con la entrada del nuevo siglo, porque en todo el mundo las esposas están teniendo un trabajo importante, y entonces la sociedad mexicana lo acepta más, y cada vez pues nos hemos ido adaptando un poco más a las necesidades de un mercado que compra otro tipo de libros, y que a mí lo que me interesa es que más gente pueda estar informada, porque es la historia de México desde una perspectiva distinta. En La suerte de la consorte, como trabajo de las esposas, pues es el momento cumbre es la segunda mitad del siglo XX, cuando realmente hacen más cosas. Crean las instituciones que empiezan siendo de protección a la infancia y terminarán siendo el DIF nacional, que es muy importante. En términos de la vida de México, pues me resulta muy atractivo el siglo XIX, aunque a las mujeres no les iba muy bien. En términos de las cosas que me están interesando ahora, toda esta cuestión del discurso político, donde te prometen mucho y no te dan nada,
que tengo un libro completo sobre el tema que se llama País de Mentiras, también publicado aquí en Océano. Pues en ese sentido, encuentro la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI muy atractivas para mi trabajo. Le tuve mucho cariño en el siglo XIX a varias señoras. A la señora Conchita Lombardo, que su marido fue pues muy famoso, pero muy poco tiempo del lado de los conservadores. Y ella era una señora muy romántica y estaba muy enamorada de él, pero el señor pues era pues mujeriego como todos los militares y como todos los políticos de esa época, y se lo fusilan a Miramón junto con Maximiliano. En total el matrimonio le duró 8 años y ella se va de México porque no soporta la tristeza de vivir en este país y se va a Europa cargando las ropas ensangrentadas y el corazón vivo, el corazón del marido, en una cajita. Le toma muchos años a su confesor convencerla de que eso no es cristiano y que hay que enterrar el corazón. Pero ella no quiere porque era una señora muy romántica. Finalmente sí lo entierra y nunca regresa a México, ¿no? Porque está muy enojada con el país. Otra historia que me conmovió mucho fue Margarita Maza de Juárez, llena de hijos, absolutamente pobre, apoyando al marido que siempre andaba pues en sus luchas políticas por aquí y por allá, y ella teniendo que trabajar para mantener un montón de hijos, te estoy hablando, fueron 12 o 13, muchos se le murieron, incluso se tuvo que ir una época a vivir a Estados Unidos, pero estuvo siempre al pie del cañón apoyándolo a él y convencida de que la causa liberal merecía ese sacrificio. Otra señora del siglo XIX que me gustó mucho fue la esposa de Manuel González, que es un presidente que solo estuvo 4 años entre el primer mandato de Porfirio Díaz y ya después cuando Porfirio Díaz se queda mucho tiempo, y a la que el marido la trataba muy, muy mal. Y es la primera señora que consigue un divorcio en este país. Había habido algunos casos donde algún virrey le había permitido a alguna virreina separarse del marido, pero divorcio ya con ley, que fueron hechas en la época de la Reforma, no como lo conocemos hoy, sino nada más separación de cuerpos. La señora no se podía volver a casar, pero perdió todo, perdió la casa, perdió los hijos, nunca la dejaron volverlos a ver, se murió muy sola y muy pobre, porque el marido la maltrataba muchísimo. Luego viene la revolución y las señoras en los años 20, pues aunque sus maridos andaban por ahí con todas las actricitas del mundo y en la parranda, ellas también la pasaban muy bien, se fueron haciendo muy ricas, se la pasaban pues organizando fiestas y la pasaron muy bien, honestamente, porque ellas, pues ese era el México de entonces, era un México divertido, era un México donde los ricos la pasaban muy a gusto. Y ya es en la segunda mitad del siglo XX cuando este trabajo empieza a convertirse realmente en trabajo. Los medios empiezan a estar atentos a qué hace el presidente, a qué hace su señora, no como hoy todavía los maridos por ahí se escapaban, ¿no? Son famosas las historias de varios de nuestros presidentes y sus segundos, terceros y quintos frentes. Pero las señoras van ya a tener ese trabajo en la asistencia social, que como te digo llegó a su cumbre en los años 60, 70 del siglo XX y luego con el neoliberalismo se cae. El DIF queda como un cascarón bastante vacío ya por ahí de los años 80, 90. Y bueno, pues ahorita llega una señora que se tardó unos 6, 7 meses en tomar la decisión de participar en el DIF. Nos anunciaron un nuevo DIF que era regresar al viejo DIF muy amplio y con todas las acciones que había hecho el DIF tradicionalmente en la segunda mitad del siglo XX, pero hasta ahorita no lo hemos visto, nada más se ha quedado como en anuncio. Vamos a ver si efectivamente lo echan a andar. Que uno pensaría que con la modernización de México y con el lugar más activo que han tomado las mujeres en la vida nacional, en la política, definitivamente, en la economía y en la cultura, por supuesto, esperarías que la esposa del presidente ya pudiera ser una persona que hiciera compatible su propio interés con el interés de la política y del marido, pero no ha sido posible. Todas ellas han tenido que dejar lo que eran para acompañar a su marido en las 2 tareas fundamentales que se le exigen a una primera dama en México. Una de ellas es estar con él en los viajes, en los eventos oficiales, es recibir invitados extranjeros, todo lo que es protocolo, digamos, y otra que era el trabajo de asistencia social, que por más desmontado y desfigurado que esté
en los últimos años en México, ellas tienen que estar ahí para vacunar al niño, acariciar a la viejita. Es una cosa que la sociedad espera de ellas y que ninguna de ellas ha dicho yo no lo quiero hacer o no lo quiero hacer así o que lo haga otra. Todas lo han aceptado. Entonces es muy difícil cuando tu marido es presidente estar en ese doble juego. Entonces entiendo que ellas hayan tenido que dejar eso por tomar la decisión de apoyar al que es presidente. Vamos a ver qué pasa después de eso, si alguna de ellas puede regresar. Por ejemplo, la señora Sahagún y Vicente Fox pues hicieron todo su montaje del Centro Fox en Guanajuato y están muy alegres invitando gente y organizando grandes actividades y probablemente eso sea lo que les guste hacer. La señora Zavala es muy probable que regrese a la vida del partido y probablemente a la vida política nacional en un tiempo. Y no sabemos con la señora Angélica si después de esto va a regresar o no va a regresar. El tema es si ellas realmente lo eligieron y si ellas realmente estuvieron dispuestas a ese sacrificio, no hay problema. El tema es que eso no lo sabemos ni lo sabremos nunca, porque simplemente es un puesto que les exigió ese sacrificio, o a lo mejor no fue sacrificio, ese esfuerzo. Lo más importante que ha cambiado a mi gusto es el papel de la esposa del presidente a lo largo de, te diría, los últimos 25 o 30 años. Eran señoras atrás, paradas atrás del marido, buscando siempre un perfil bajo, un perfil discreto. Y el papel de la mujer, el lugar que ocupa la mujer, sí ha hecho que ellas ocupen un lugar mucho más significativo a partir de, digamos, pues de este siglo XXI. Esa parte es muy notable y tiene que ver con todo el cambio en la situación de la mujer, además de con toda la modernización, esto lo pongo entre comillas, de México, pero es una modernización en un sentido de hacer como hacen en los países democráticos, imitando cierto tipo de participaciones y de modos de ser que aquí hemos adquirido también.